Javier se paró frente al espejo de su apartamento en el centro de Madrid, ajustándose la corbata con manos temblorosas. Ese día era crucial, la reunión familiar donde su padre anunciaría al sucesor del imperio vinícola que habían construido durante generaciones. Pero cuando entró en la sala de juntas de la bodega familiar en La Rioja, el anuncio fue como un puñetazo en el estómago: su primo Eduardo. No él. Sería el nuevo director general. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Javier sintió que el mundo se inclinaba. Su padre, don Antonio. Un hombre de 70 años con el rostro surcado por arrugas de trabajo duro bajo el sol español. Evitó su mirada. Eduardo representa la tradición que necesitamos para sobrevivir en estos tiempos, dijo con voz firme. Pero Javier sabía la verdad: era porque él era gay. Porque no encajaba en el molde tradicional de la familia conservadora. En ese momento, Javier no dijo nada. Salió de la bodega con el corazón latiendo con furia, conduciendo de vuelta a Madrid a toda velocidad, ignorando las llamadas de su madre. Al llegar a su apartamento, encontró a Miguel esperándolo en el sofá, con una taza de café en la mano. Miguel. Su pareja desde hace 3 años. Un pintor bohemio de 30 años que vivía de exposiciones esporádicas en galerías de Malasaña. Lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Amor? Pareces un fantasma. Javier se derrumbó en sus brazos, contándole todo entre sollozos contenidos. Miguel lo abrazó fuerte. Pero en su mente, Javier ya sentía el peso de la traición familiar: años de dedicación, de sacrificar su vida personal por el negocio, tirados por la borda por un secreto que nunca había ocultado del todo. Esa noche, mientras Miguel dormía, Javier no podía pegar ojo. Recordaba su infancia en la finca familiar, corriendo entre viñedos con Eduardo, su primo 2 años mayor, que siempre había sido el hijo perfecto a ojos de todos. Eduardo, casado con una mujer de buena familia, con 2 hijos pequeños, encarnaba el ideal católico y conservador que su padre veneraba. Javier, en cambio, había salido del armario a los 25, después de una relación fallida con una novia impuesta por la familia. Es una fase, le había dicho su madre entonces. Pero ahora, 7 años después, esa fase le costaba su herencia. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a su padre. Llamó a la bodega y pidió una reunión privada. Don Antonio accedió, pero con reticencia. En la oficina antigua, rodeados de barriles de roble y botellas polvorientas, Javier explotó: «Papá, ¿es porque soy gay? ¿Por eso me has pasado por alto?». Don Antonio suspiró, frotándose las sienes. No es solo eso, hijo. El negocio necesita estabilidad. Eduardo tiene una familia, raíces. Tú. Tu vida es diferente. Los inversores, los clientes tradicionales, no lo entenderían. Javier sintió una rabia profunda. ¿Estabilidad? Él había modernizado la bodega, introducido ventas online y exportaciones a Asia, duplicando las ganancias en los últimos años. Pero nada de eso importaba ante el prejuicio. Salió de allí con una decisión tomada: no se rendiría. Llamó a su abogado, un viejo amigo de la universidad, para revisar los estatutos de la empresa. Descubrió que
aunque su padre tenía el control mayoritario. Javier poseía un 20% de las acciones heredadas de su abuelo. Podía pelear. ¿Pero a qué precio? Dividir la familia. Exponer los secretos en un juicio público. Miguel. Al enterarse. Lo apoyó: haz lo que sientas. Pero piensa en nosotros. No dejes que esto nos destruya. Javier asintió. Pero en su interior. El conflicto rugía: lealtad familiar versus justicia personal. Los días siguientes fueron un torbellino. Su madre, doña María, lo llamó llorando: por favor. Javier. No hagas nada rash. Tu padre está enfermo del corazón. Javier colgó, sintiéndose culpable. Eduardo, por su parte, le envió un mensaje: lo siento, primo. No fue mi idea. Pero Javier dudaba: recordaba cómo Eduardo había insinuado en reuniones familiares sobre su estilo de vida alternativo. Sembrando dudas. ¿Era traición o mera oportunidad? En una cena improvisada con Miguel en un pequeño restaurante de Chueca, el barrio gay de Madrid, Javier compartió sus dudas. Si peleo, pierdo a mi familia. Si no, pierdo mi dignidad. Miguel, con su habitual empatía, respondió: la dignidad no se pierde por otros. Se pierde cuando te rindes a ti mismo. Esa noche, por primera vez, Javier consideró dejar todo atrás. Empezar de cero con Miguel. Pero el negocio era su vida: abandonarlo sería como amputarse un brazo. La tensión escalaba. Javier comenzó a recibir llamadas anónimas de proveedores leales a su padre, advirtiéndole que no interfiriera. En el trabajo, sus colegas lo miraban con piedad, susurrando sobre el escándalo. Su salud mental se resentía: insomnio, ansiedad. Miguel lo notaba y lo obligaba a salir, a caminar por el Retiro. Pero incluso allí, Javier veía fantasmas de su pasado. Recordaba a su abuelo, quien le había enseñado todo sobre el vino, diciéndole: la familia es el viñedo, sin raíces no hay fruto. ¿Estaba traicionando esas raíces al rebelarse? Una tarde, mientras revisaba documentos en su apartamento, Javier encontró una carta vieja de su padre, escrita años atrás: estoy orgulloso de ti, hijo. Eres el futuro. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo había cambiado todo? Decidió una última confrontación. Viajó a La Rioja esa misma noche, llegando al amanecer. En la casa familiar, encontró a don Antonio solo en el porche, fumando un cigarro. Papá, tenemos que hablar de verdad. Don Antonio lo miró. Y por primera vez, Javier vio vulnerabilidad en sus ojos. Hijo, tengo miedo. Miedo de que el mundo cambie demasiado rápido. Javier se sentó a su lado. Y comenzaron una conversación que duraría horas, desentrañando capas de prejuicios y amor no expresado. Pero al final, don Antonio no cedió: Eduardo es la elección. Javier se fue, herido pero resuelto. El alto trago había empezado. De vuelta en Madrid, Javier se sumergió en el plan de contraataque. Contrató a un equipo de abogados especializados en derecho empresarial, dispuestos a cuestionar la decisión de su padre en base a discriminación. Tenemos un caso sólido,
le dijo el jefe del equipo. Una mujer astuta llamada Laura. En España, la ley protege contra discriminación por orientación sexual, incluso en empresas familiares. Javier asintió. Pero el peso moral lo aplastaba, demandar a su propia sangre. Miguel, aunque apoyaba la lucha, empezaba a mostrar grietas. Amor, esto te está consumiendo. ¿Vale la pena destruir todo por un título? Javier lo miró herido. No es un título. Es mi vida. La discusión escaló, revelando tensiones subyacentes. Miguel, hijo de padres liberales, no entendía del todo el yugo conservador de la familia de Javier. Tal vez deberías aceptarlo y seguir adelante conmigo, sugirió. Javier explotó. Fácil para ti decirlo. Tú no has perdido nada. Esa noche durmieron en lados opuestos de la cama. Un abismo creciendo entre ellos. En la bodega, Eduardo asumía el control con eficiencia fría. Javier recibió un email formal. Su cargo como gerente de operaciones era reestructurado. Es decir, degradado. Furioso, llamó a Eduardo. ¿Esto es lo que quieres? ¿Robarme lo que me pertenece? Eduardo respondió con calma. No te lo robé. Javier, lo heredé. Y sí, creo que soy mejor para el negocio. Tú. Distracciones no ayudan. La palabra distracciones fue como una daga. Javier sabía que se refería a su relación con Miguel. Colgó, temblando de ira. La noticia se filtró a la prensa local. Un artículo en un diario riojano titulaba: Heredero gay desplazado en bodega tradicional, discriminación o negocio. Javier no lo había planeado, pero sus abogados lo usaron como palanca. Las redes sociales explotaron. Activistas LGBT lo contactaron, ofreciendo apoyo. En Chueca, amigos lo felicitaban por luchar contra el sistema. Pero en casa, su madre lo bombardeaba con llamadas: estás destruyendo la reputación de la familia. Tu padre no come. No duerme. Javier sentía culpa, pero también rabia, porque él era el villano. Una reunión familiar de emergencia se convocó en la finca. Javier asistió, con Miguel a su lado por insistencia. La atmósfera era tensa. Don Antonio presidía. Doña María lloraba en silencio. Eduardo con su esposa e hijos como escudo. Esto tiene que parar, dijo don Antonio. Javier, retira la demanda o te desheredo por completo. Javier miró a todos. ¿Y si no? ¿Me echáis como a un perro? Eduardo intervino. No seas dramático. Es negocio, no personal. Pero Javier vio la ambición en sus ojos. Eduardo había maniobrado en secreto, convenciendo a inversores de que Javier era inestable. La discusión degeneró en gritos. Doña María reveló: sabíamos de ti y Miguel desde hace años. Tu padre lo aceptaba, pero no para liderar. Javier se sintió traicionado. ¿Lo sabían y fingían? Miguel, callado hasta entonces, explotó: son unos hipócritas. Javier ha dado todo por esta familia. Don Antonio lo miró con desprecio. Tú no eres familia. Miguel se fue furioso, dejando a Javier solo. Esa noche, en el hotel, Javier lloró solo, cuestionando si su relación resistiría esta tormenta. Días después, Laura le informó de un descubrimiento: documentos falsificados por Eduardo para inflar sus logros.
Podemos usarlo para desacreditarlo. Javier dudó, ¿bajar al nivel de la traición? Pero la ira ganó, autorizó la filtración anónima. El escándalo estalló, Eduardo negó todo. Pero la duda se sembró. En una llamada. Eduardo lo acusó, esto es bajo. Javier. Pensé que éramos familia. Javier respondió, tú empezaste. El lazo se rompió. Miguel. Meanwhile. Se distanciaba. Necesito espacio. Dijo un día. Javier lo vio empacar una maleta, ¿me dejas ahora? Miguel suspiró, no te dejo. Pero esta obsesión nos mata. Vuelve cuando seas tú mismo. Javier se quedó solo en el apartamento. El silencio amplificando su dolor. ¿Era esta el precio de la justicia? Perder al amor de su vida por venganza familiar. La presión social crecía. En Madrid. Javier era invitado a eventos LGBT, donde lo aplaudían como héroe. Pero internamente. Se desmoronaba, ataques de pánico. Dudas éticas. ¿Era correcto exponer a su familia? Una noche. Llamó a su madre, mamá. ¿Por qué no me defendiste? Ella lloró, tengo miedo. Hijo. La sociedad. La iglesia. Javier colgó. Sintiéndose más solo que nunca. El clímax se acercaba. Los abogados preparaban la demanda formal. Javier firmó. Pero con manos temblorosas. Sabía que esto cambiaría todo irrevocablemente. En el espejo. Vio a un hombre cambiado, más duro. ¿Pero mejor? El alto trago continuaba. Y el derrumbe familiar era inminente. Con la demanda presentada. El caos se desató. Los medios nacionales cubrieron el caso, guerra familiar en bodega icónica, discriminación por orientación sexual. Javier se convirtió en un símbolo involuntario para la comunidad LGBT en España. Recibiendo mensajes de apoyo de desconocidos. Pero también amenazas de conservadores. En La Rioja, la bodega sufría, proveedores cancelaban contratos. Temiendo el escándalo. Don Antonio hospitalizado por estrés. Culpando a Javier en visitas familiares. Javier visitó a su padre en el hospital de Logroño. Don Antonio. Conectado a monitores. Lo miró débil, ¿contento ahora? Has destruido todo. Javier. Con lágrimas, tú me obligaste. Papá. Solo quería lo que merecía. Don Antonio suspiró, merezco un hijo que perpetúe la tradición. No que la desafíe. Javier salió destrozado. Cuestionando su decisión. ¿Era orgullo o egoísmo? Eduardo contraatacó. Contrató detectives privados. Desenterrando detalles de la vida de Javier, fiestas en Chueca. Una ruptura pasada. Filtró rumores a la prensa, Javier es inestable. No apto para liderar. Javier leyó los artículos con horror, su vida privada expuesta. Llamó a Eduardo, ¿hasta dónde llegarás? Eduardo, hasta ganar. Tú lo empezaste. La traición era total, primos que jugaban juntos ahora enemigos mortales. Miguel regresó parcialmente. Pero la relación pendía de un hilo. Te apoyo. Pero odio lo que te hace esto. Dijo en una cena tensa. Javier confesó, tengo miedo de perderte. Miguel, ya me estás perdiendo al obsesionarte. Decidieron terapia de pareja.
Pero las sesiones revelaron más. Javier resentía el facilismo de Miguel. Mientras Miguel sentía que Javier priorizaba la venganza sobre ellos. Una noche. Tras una pelea, Miguel durmió en el sofá. Javier se preguntó, ¿valía la pena sacrificar el amor por justicia? En el tribunal. El caso avanzaba. Testigos declaraban, empleados leales a Javier hablaban de su competencia. Mientras aliados de Eduardo enfatizaban valores tradicionales. Laura argumentó discriminación. Presentando emails donde don Antonio expresaba prejuicios. Javier testificó. Voz temblorosa, amo a mi familia. Pero no aceptaré ser menos por quien amo. El juez parecía simpatizar. Pero el proceso era agotador. Una revelación sacudió todo. Doña María confesó en privado a Javier que Eduardo había manipulado finanzas para forzar la decisión. Tu padre no sabía todo. Dijo llorando. Javier. Atónito, ¿por qué no dijiste antes? Ella, por lealtad a la familia. Javier la confrontó, usar esto destruiría a Eduardo. Quizás cárcel. Dudó, venganza o perdón. Decidió confrontar a Eduardo en persona. En un café neutral en Madrid. Se encontraron. Eduardo. Demacrado, ¿qué quieres? Javier, la verdad. Sé lo de las finanzas. Eduardo palideció. Admitiendo, lo hice por mi familia. Tú no entiendes la presión. Javier vio vulnerabilidad, Eduardo. Bajo la fachada ambiciosa. Era víctima de las mismas expectativas. Somos iguales. Primo. Víctimas del sistema. Por un momento. Hubo empatía. Pero Eduardo se endureció, no me rendiré. Javier se fue. Decidiendo no usar la evidencia aún. La sociedad pesaba. Amigos conservadores de la familia lo ostracizaban, en misa. Parroquianos murmuraban. Javier asistió a un grupo de apoyo LGBT. Compartiendo su historia. Allí. Oyó relatos similares, hijos rechazados. Vidas rotas. Se dio cuenta, su lucha era mayor que él. Pero el costo personal era alto, insomnio crónico. Pérdida de peso. Miguel lo notaba, para allá. Por favor. Una crisis golpeó, don Antonio sufrió un infarto. En el hospital. La familia se reunió. Javier llegó. Encontrando hostilidad. Doña María, esto es tu culpa. Javier. Roto, solo quería igualdad. Eduardo lo apartó, déjalo en paz. Pero en un momento solo. Don Antonio tomó su mano, hijo. Perdóname. Fui ciego. Lágrimas fluyeron, reconciliación tentativa. Pero Eduardo. Viendo amenaza. Filtró más rumores. Javier. Furioso. Autorizó usar la evidencia contra Eduardo. Laura lo hizo, cargos de fraude. Eduardo fue arrestado temporalmente. El imperio tambaleaba, acciones caían. Clientes huían. Javier sintió victoria hueca, ganó poder. ¿Pero a qué precio? Miguel. ¿Harto? Dijo, elegiste la venganza sobre nosotros. ¿Adiós? Javier lo vio partir. Corazón roto. Solo. Se enfrentó al espejo, ¿era esto justicia o destrucción? El derrumbe era completo. Y la THC-TNH dolorosa.
Con Eduardo bajo investigación, Javier asumió temporalmente el control de la bodega. Los empleados lo recibieron con aplausos mixtos, algunos aliviados, otros resentidos. Revisando cuentas, vio el daño, deudas acumuladas por el escándalo. Esto tomará años arreglar, pensó. Pero el triunfo sabía amargo sin Miguel. Llamadas sin respuesta. Mensajes ignorados. Javier visitó la galería de Miguel, viendo sus pinturas, abstracciones de dolor y amor. Lo perdí todo, murmuró. Don Antonio, recuperándose en casa, lo llamó, hijo. Ven. En la finca, se abrazaron. ¿Fui un tonto?, admitió don Antonio. Tu abuelo habría estado orgulloso de ti. No de tradiciones obsoletas. Javier lloró, pero mira lo que costó. Doña María, reconciliada, cocinó su plato favorito, intentando unir piezas rotas. Eduardo, en libertad condicional, evitó contacto, su matrimonio tambaleaba. Hijos confundidos. Javier sintió culpa, ¿había ido demasiado lejos? En Madrid, Javier asistió a eventos LGBT. Hablando públicamente, mi historia es de muchos. Luchemos por aceptación. Aplausos lo llenaron. Pero internamente, vacío. Amigos lo animaban a seguir. Pero echaba de menos a Miguel. Una noche, lo encontró en un bar de Chueca. Miguel. Por favor. Miguel. Ojos tristes, me heriste. Javier. Priorizaste la ira. Javier, tenía que pelear. Discutieron horas, desentrañando daños. Miguel, tal vez podamos intentarlo de nuevo. Pero cambiado. Javier asintió. Esperanza brotando. La resolución judicial llegó, discriminación probada. Javier reinstalado como director. Eduardo. Multado. Perdió acciones. La familia se fragmentó, Eduardo se mudó a Barcelona, cortando lazos. Don Antonio se retiró, dejando a Javier al mando. Pero el precio, salud de su padre. Su relación. Su paz mental. En terapia solo. Javier exploró traumas, rechazo internalized. Rabia acumulada. Soy gay. Y eso está bien. Se repetía. Pero dudas persistían, ¿sus decisiones fueron éticas? Meses después, la bodega revivió bajo Javier, campañas inclusivas. Vinos con etiquetas arcoíris. Éxito financiero. Pero personal. Lento. Miguel volvió gradualmente, reconstruyeron confianza con fechas simples. Caminatas por el retiro. Te amo por quien eres, dijo Miguel. Javier, y yo a ti. Sin condiciones. Pero cicatrices quedaban, noches de insomnio recordando traiciones. En una cena familiar reducida, don Antonio levantó una copa, a la nueva tradición, amor sin prejuicios. Javier sonrió. Pero pensó en Eduardo. Solo en algún lugar. Envió un mensaje, primo. Hablemos. Sin respuesta. La sociedad cambiaba, leyes progresistas en España. Pero en familias, el progreso era lento. Javier se convirtió en mentor para jóvenes LGBT.
Compartiendo, la lucha duele. Pero libera. Reflexionando en su apartamento. Javier escribió un diario, decisiones. Costos. Despertares. Vio que el conflicto no era solo gay vs. Tradición. Sino humano, miedo vs. Aceptación. Con Miguel a su lado. Sintió paz tentativa. El imperio no se derrumbó del todo, se transformó. ¿Pero valió la pena? ¿Fue correcto que Javier priorizara su justicia personal sobre la unidad familiar? ¿O debería haber aceptado el rechazo para preservar la paz?